noche en Hechos capítulo 8, versículo 26. Amén. Quiero que presten mucha atención. Hechos capítulo 8, versículo 26. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 26. Ya leyendo el título, creo que es una historia muy conocida de la palabra del Señor y muy conocida por el ambiente cristiano. Amén. Creo que si no lo hemos leído, lo hemos podido escuchar de alguien. Amén. Dice Felipe y el etíope. Amén. ¿A cuánto la conocemos esta palabra? A ver. ¿La hemos leído esa historia? Amén. Bueno. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etiopíes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Vamos hasta ahí. El pasaje del escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra suya. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y díjole al eunuco, aquella agua, ¿quién pide que yo me bautice? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ahí donde está, cerramos nuestros ojos, oramos al Padre. Señor, te agradecemos, Señor, por este momento que tú nos has permitido, Señor, de poder estar reunidos, Señor, en tu hogar, Padre Santo, en tu casa, Señor, este lugar, este espacio que hemos designado, Señor, lugar para adorarte, lugar para exaltarte, lugar, Señor, para pronunciar tu nombre, Padre Santo. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú estés hablando a mi corazón, hablando a mi mente, hablando a cada uno de mis hermanos, Señor amado, y que tú le puedas revelar cosas que nadie ha escuchado, cosas que nadie ha visto, y reveles a tu pueblo, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, que se va a dar esta noche sea ese alimento necesario para nuestra vida, Señor, y que al salir de este lugar podamos ser, Señor, salir fortalecidos, Señor, renovados por tu hermosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, para que encuentren los apuntes. Amén. Dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe. Amén. ¿De qué Felipe está hablando aquí? La palabra del Señor nos enseña que hay dos siervos de Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, llamados Felipe. Amén. ¿Sabían ustedes? El primero es Felipe el apóstol. Felipe el discípulo de Jesús. Amén. Este Felipe, el apóstol, era el que era anteriormente, antes de Jesús, era discípulo de Juan el Bautista. Amén. Tal vez ustedes habrán escuchado, cuando han leído la Escritura, habrán visto un pasaje que dice que el Señor Jesús le decía que alimentar a estas personas. Y salta Felipe y dice, pero Señor,
con 200 denarios no podremos alimentar a 5,000 personas. ¿Se acuerdan? Y que el Señor hace el milagro de los panes y los peces. Ese era Felipe, el apóstol. Amén. No solamente ahí aparece, sino que también dice que Felipe le dice al Señor Jesús: muéstrame el Padre. ¿Se acuerdan? Si has leído, dice: Señor, muéstrame el Padre. Y el Señor Jesucristo le contesta y le dice: el que me ha visto a mí, ha visto verdaderamente al Padre. Está en Juan capítulo 14, versículo 8. Entonces, de ese Felipe, hay un Felipe llamado Felipe el apóstol. Amén. Pero la palabra de Dios habla aquí de otro Felipe, que está en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo del 2 al 5. Dice: entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esto decían los apóstoles ya cuando la iglesia ya estaba formada. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de... El 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y esto agradó a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe. Amén. Aquí está Felipe. ¿Lo hemos encontrado? Felipe era un servidor. Amén. Un diácono, seleccionado por los 12 apóstoles. Ese diácono, amén. Felipe era el diácono. Está Felipe el apóstol y Felipe el diácono. Y eligieron a Felipe, a Precoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y quienes orando impusieron las manos. Amén. La palabra, como le decía, diácono viene del griego diacono, o bien del latín diaconus. ¿Y sabe qué significa? Servidor. Amén. La palabra diácono significa servidor. Amén. ¿Cuántos somos servidores? Amén. ¿Cuántos somos diáconos? Amén. Somos diáconos porque somos servidores. Amén. Dice: y un ángel del Señor habló ¿a quién? Felipe. No. ¿Qué hemos dicho? A su servidor. Amén. Dice: y un ángel del Señor habló a su servidor diciendo. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Yo quiero que entienda que usted es un servidor. Y no importa la tarea que usted haga aquí en la casa del Señor, no importa si usted tiene una tarea específica aquí, si usted ha aceptado a Cristo y ha elegido este camino, hoy usted es un servidor del Señor. Amén. Dice Colosenses permiso, ¿no? Aquí tengo los... ¿Ya lo han encontrado, Colosenses? Si lo hacemos más rapidito. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Amén. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y quiero que entienda, hermano, usted es un servidor del Señor. Y todo lo que hagáis, dice, amén, vuelvo a decir, y todo lo que hagáis, no importa si es pequeño, no importa si es grande, no importa si es mediano, no importa lo que hagas, dice, todo lo que hagas, hacedlo de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. ¿Cuántos somos servidores? Amén. Has aceptado a Cristo en tu corazón, has elegido a Cristo en tu vida, ahora eres un servidor del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Entendemos esa palabra? Perfecto. Vamos otra vez al libro de los Hechos. Entonces el ángel del Señor habló a su servidor. ¿A quién? A mí. A su servidor. Diciendo:
Y escuchen, hermanos, escuchen. El Señor tiene una manera muy peculiar y muy particular de hablar a sus servidores. ¿Saben? El Señor a sus servidores le habla de una manera muy distinta y muy diferente que a cualquier otro. ¡Aleluya! Dice, levántate y ve. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos son los servidores? Amén. Levántate y ve. ¿Qué está implicando esto? No te estás preguntando. ¿Qué está implicando esto a sus servidores? Levántate y ve, una orden directa de parte del Señor. Una orden directa, hermanos. No hay lugar para cuestionamientos, no hay lugar para discusiones con el Señor o para saber, ¿será que Dios me quiere mandar? No hay lugar para que te hagas preguntas. El Señor te dice, levántate y ve. El Señor te está dando una orden. ¿Sos su servidor? El Señor te habla de una manera particular, distinta a lo que le habla a los demás. El Señor te dice, levántate y ve. El Señor a sus servidores le da órdenes. Y no solamente dice así, también dice, levántate y sal de ahí. Levántate y huye de ese lugar. También te dice, no toques eso. También te dice, no tomes eso. Amén. El Señor también te dice y te habla de esta manera. Tú eres su servidor. El Señor te da órdenes. Y no hay lugar para que cuestiones. Levántate de ese lugar. Sal de ese lugar de tinieblas, de oscuridad. No tienes por qué estar ahí. Tú eres mi servidor. ¿Qué es lo que haces ahí? Levántate y sal. Amén. ¿Y sabe cuando el Señor da esa orden? Espera en de sus servidores. Espera la obediencia. Amén. Amén. ¿Somos sus servidores? Entonces cuando escuches esa voz te dice, no entres en esa casa, no vayas con esas personas, no te juntes con ellos en ese momento, porque el Señor le habla así a sus servidores, te dice, no vayas, no entres, no tomes, no consumas, no hables de esa manera, no digas esas palabras. El Señor a sus servidores le habla de una manera directa. Tú eres su servidor, el Señor espera tu obediencia. Amén. ¿Y por qué? Porque somos sus servidores. Amén. Gloria al Señor. Ahora dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Para que podamos comprender, hermanos, esta situación, la palabra de Dios nos habla en este momento. Felipe se encontraba en Samaria. ¿Qué era Samaria? Era un lugar al norte de Jerusalén. Amén. A 160 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Ahí se encontraba Felipe y el Señor le dice, levántate y ve el camino de Jerusalén que se encuentra entre Jerusalén y Gaza. Ve a ese camino. ¿Por qué Felipe se encontraba en Samaria? Anteriormente, la iglesia se había empezado a formar en Jerusalén a cargo de los 12 discípulos, los 12 apóstoles del Señor Jesús, y la iglesia estaba empezando a crecer con milagros, con prodigios. Amén. La gente llegaba y se convertía, venía y dejaba todos los bienes y los repartía entre todos, por lo cual no había pobres, dice la iglesia. Pero llegó el momento en que empezaron a sufrir las persecuciones en Jerusalén, de ese pueblo, de esa iglesia totalmente formada, llena de milagros y prodigios. Por lo cual esa persecución produjo que se expandiera la iglesia. Amén. Y todos empezaron a huir a las diferentes regiones por causa de la persecución. En Jerusalén solamente quedaron los 12 discípulos.
Pero gracias a esa persecución, escuche cómo la gracia y la multiforma del Señor, la manera que el Señor opera, hizo que esa persecución permitiera que la palabra de Dios se expandiera por todo el mundo. Amén. Si no, hoy en sí, si esa persecución no hubiera sucedido, hoy la palabra del Señor sería una religión más, sería una secta más, sería en una sola región. Pero gracias a esa persecución, la palabra de Dios ha sido expandida por todo el mundo. Amén. Amén. Vamos entendiendo. Entonces Felipe en ese momento huye a Samaria y empieza a predicar el evangelio en Samaria, empieza a convertir a Cristo, empieza a presentar lo que era el evangelio, amén, el nuevo evangelio, el nuevo mensaje, ese mensaje de salvación a través de Jesucristo, empieza a presentar todo eso y se empieza a llenar de gente. La gente empieza a llegar, se empiezan a convertir a Cristo, empiezan a ver milagros sobrenaturales y empieza a crecer. Y Felipe, nuestro hermano Felipe, empieza a sentarse en ese lugar. Y crecía tanto que aún hasta los apóstoles que estaban en Jerusalén deciden viajar hasta Samaria para ayudar a Felipe, porque era mucha la gente y era grande los milagros que se estaban produciendo ahí. Amén. Pero el Señor le dice, en ese momento, en esa situación, le dice, levántate y ve al sur. Levántate de ahí, de ese lugar que estás cómodo, de ese lugar que todo te está saliendo bien. Levántate de ese lugar donde te sientes tranquilo y ve al desierto. El Señor no solamente tiene una manera particular de hablarle a sus servidores, sino también tiene un trato particular con sus servidores. El Señor trata de una manera diferente a quienes le sirven. El servir a Cristo muchas veces nos va a sacar, va a hacer que salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de tranquilidad, de nuestra zona de relax, de nuestra zona de aire acondicionado a 16 grados, de nuestra zona de ando descalzo en la casa, de short, y nos va a sacar de ese lugar por servir a Cristo y nos va a mandar al desierto. Y usted sabe que ese desierto, hermano, nadie lo quiere pisar. Ese es el desierto que nadie quiere ir para él. Ese es el desierto que el Señor propone y que todos le esquivan. Ese es el desierto en que si la pueden pasar, la paso. El desierto es el precio que debes pagar por servir a Cristo. El servir a Cristo muchas veces te va a llevar a ese desierto, donde por causa de amar y servir y a tratar de hacer lo correcto, estás solo en este momento. Por causa de amar y servir a Cristo, de ser su servidor, hoy estás en el desierto, solo. Por hacer lo correcto, por agradarle al Padre, hoy estás teniendo un poco. Ese es el lugar donde el precio hay que pagarlo por ser servidor de Cristo. Donde muchas veces por causa del amor que le tienes a Cristo, has pasado hambre, has pasado frío, has pasado sed, has pasado vergüenza por ser servidor de Cristo. Amén. Ese es el lugar y ese es el trato que el Señor tiene con sus servidores. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, y esta palabra dice el apóstol Pablo:
Dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exalten, dice el apóstol Pablo, escuchen, para que las cosas que yo hago para el Señor, como el Señor yo le sirvo, los grandes milagros que yo hago para el Señor, no me exalten, no me mantengan en mi zona de confort, no me mantengan hacia arriba, en mi zona de confort, en mi zona de comodidad, donde todo sale bien, dice la palabra del Señor. Me fue dado un aguijón en mi carne. Me fue dado un desierto. Amén. Dice la palabra del Señor. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Por causa de servirle a mi Señor, por amor a mi Señor, dice el apóstol Pablo, por hacer lo correcto a mi Señor, me han sido dado un desierto, una prueba, para que me abofetee y no me mantenga en mi zona de confort, sino que me traiga al desierto otra vez. Escuchen esto. Respecto a lo cual le he pedido al Señor 3 veces que me quite este desierto, que me saque de este lugar de prueba, que me saque de este lugar de tormento, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Amén. Bástate mi gracia, porque dice su palabra, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor tiene un trato diferente con sus servidores. Le habla de una manera diferente y trata con ellos de una manera diferente. El Señor no te va a dejar en tu zona de confort. ¿Eres servidor de Cristo? Yo quiero decirte una cosa, hermano, que vos entiendas para que no te sorprendas en el día de mañana. Eres servidor de Cristo, no vas a permanecer mucho en tu zona de confort. El Señor te va a sacar y te va a llevar al desierto. ¿Y saben por qué? Porque es en el desierto donde el Señor quiere exprimirte para que tus debilidades salgan a flote. Porque es en el desierto donde vos empiezas a ser exprimido y ya empiezas a quedar sin trabajo y ya la persona que te ayudaba ya no está, la persona que te sostenía ya no está, el amigo que estaba ahí ya no está en el desierto. Me empiezo a quedar solo y empiezo a buscar al Señor. Empiezo a notarme que yo soy débil, que no puedo solo, que necesito ayuda. El Señor te lleva al desierto porque quiere sacar tus debilidades. Y dice su palabra, escuchen, hermanos. Dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, el amor de Cristo, dice, en el amor de Cristo me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis problemas, en mis persecuciones, en mis necesidades, en mis angustias, por cuanto soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creemos? ¿Somos servidores de Cristo? Amén. Ven que no es fácil. No es fácil. No es como te la pintan de afuera. Cuando vienes al camino del Señor y dices, no, todo se va a solucionar, voy a salir adelante con Cristo. Pero el Señor tiene planes diferentes para tu vida. Muchas veces venimos a Cristo y decimos, bueno, ahora en Cristo voy a conseguir ese esposo, ese príncipe azul, esa princesa, esa mujer hermosa para mi vida. Voy a tener mis hijos, voy a crecer, voy a tener mi casa. Ahora con Cristo voy a poder tener mi trabajo, mi lugar, voy a poder estar tranquilo. Pero los planes que tú tienes no son los planes de Dios. Lo primero que debemos aprender al venir al camino del Señor, a despojarnos de nosotros mismos, a despojar de mis deseos, de mis anhelos, de mis sueños, de mis preferencias y dejarme llenar del Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad sobre mi vida, Señor? Si tú quieres que yo esté solo, voy a estar solo, Señor, y me gloriaré.
Señor, tú quieres, Señor, que no consiga todavía trabajo, no conseguiré trabajo, Señor, pero me gloriaré en tu presencia, mi Señor. Amén. ¿Vamos entendiendo? Dice en Mateo capítulo 5, versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, esto es para que entiendas que esto no es nuevo. Y no es de hoy, y no es de estos tiempos que el Señor se empieza a manejar de esta manera. Amén. Viene de antes. El Señor con sus servidores siempre ha tenido un trato muy particular. Amén. Esperemos que al terminar esta palabra podamos decir: sí, quiero seguir siendo servidor. Amén. Amén. ¿Queremos seguir siendo servidor? Amén. Gloria al Señor. Dice: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él, dice, se levantó y fue. Características de un servidor: la obediencia. ¿Ven? El Señor le dice: levántate y ve. Y se levanta y va. El Señor dice: sal de ahí. Te levantas y sal de ahí. Sal de ahí. El Señor dice: no tomes eso. En ese momento lo sueltas o lo dejas o no lo tomas y te vas. Cuando el Señor habla, si somos sus servidores, debemos responder con obediencia. ¿Ven? Gloria al Señor. Aquí la palabra de Dios nos muestra un servidor, ¿cómo nos vamos a encontrar en la vida del cristiano este tipo de servidores? Pero también nos muestra otro tipo de servidores que vamos a encontrarnos en el camino del Señor. Amén. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice la palabra de Dios que un etíope. ¿Qué era un etíope? Amén. Un varón de la región de Etiopía. Amén. De la región de Etiopía. Y dice eunuco. Y adivinen qué es un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Un servidor. El eunuco es un servidor. ¿Amén? Nos hemos encontrado con un eunuco, con un servidor de la calidad de Cristo, de la calidad que el Señor busca, y encontramos otro servidor. ¿Por qué era un servidor? Porque este varón era un servidor cercano, muy cercano del rey. Y para poder permanecer, era tan cercano que vivía en el palacio del rey, que compartía las cosas del rey, que constantemente estaba en contacto con el rey. Pero para poder vivir en el palacio del rey, debían ser castrados. Había un precio que pagar. ¿Por qué? Porque no quería el rey que esos varones, esos servidores que estaban disfrutando del palacio, que estaban disfrutando de los tesoros del rey, que estaban disfrutando de la mesa del rey, también disfruten de sus mujeres. Amén. Entonces el Señor va el rey. Por eso se llaman eunucos. Amén. Son personas castradas, pero son servidores. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces tenemos un servidor y ahora tenemos otro servidor, pero dice funcionario de Candace, reina de Etiopía, de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros. Amén.
Aquí vemos la diferencia, hermanos, de un servidor de Cristo y un servidor de los hombres. ¿Ven? El servidor de Cristo estaba allá arriba, en su zona de confort, en su zona de tranquilidad, pero el Señor le dice, no, sal de ahí y te llevaré al desierto, porque ahí me eres útil. Pero en cambio, el servidor del hombre, estaba allá arriba, disfrutaba de los placeres del rey, disfrutaba del palacio del rey. Amén. Y a causa de eso tenía que pagar un precio. ¿Ven la diferencia? El rey le dice, estate aquí, disfrutar de mis placeres, disfrutar de lo que yo tengo, servirme, todo lo que yo tengo va a ser tuyo, pero tienes que pagar un precio. Muchas veces, hermanos, preferimos ser servidores de hombres, no nos importa pagar el precio. Servir al hombre, servir a la carne, servir al mundo, pero no al Señor. Preferimos pagar ese precio a que pagar el precio que el Señor nos va a mostrar. Pero la palabra de Dios nos dice que este varón era distinto. ¿Por qué? Que este servidor dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Amén. Este servidor de hombres era un servidor distinto. ¿Por qué? Porque venía de Etiopía aproximadamente 4,000 kilómetros hasta Jerusalén. Viajaba aproximadamente 20 días para llegar a Jerusalén y adorar al Señor. Amén. Era un hombre diferente, era un servidor de hombre diferente, porque servía a los hombres y quería servirle al Señor. Amén. Dice, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. En otras versiones dice, acércate y camina a la par del carro. Amén. Y aquí, como les decía, tenemos dos servidores, tenemos un mismo camino, que van a una misma dirección, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y el etíope dónde estaba? Estaba en el carro, ¿verdad? Y el siervo del Señor a pie. Él estaba en el carro, en su zona de confort, en su zona de tranquilidad, sirviendo al Señor, pero sin salir de su zona de confort. ¿Me van entendiendo? Tenemos a un servidor de hombres con un corazón dispuesto a servir al Señor, pero sin salir de su zona de confort, sin bajar al desierto. Volvía sentado en su carro, leyendo la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces adoramos y exaltamos a Dios, venimos y le adoramos al Señor, pero mientras no me saques de mi zona de confort, todo bien? Pero si ya tengo que dar un poco de tiempo extra, ya no. Si ya tengo que sacar dinero de mi bolsillo, no, hasta ahí ya no sirve. Tengo que hacer un doble viaje para ir no, ya no, hasta ahí nomás. Yo le adoro al Señor, pero hasta ahí nomás. No me saques de mi zona de confort. Y por causa de eso,
no podemos sentir la presencia de Dios. Se acercó Felipe al carro donde estaba el etíope, dice, y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, no, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y le leyó este pasaje, y respondió el grupo a Felipe, te ruego que me digas de quién es que habla este profeta, de sí mismo o de otro. Muchas veces nos encontramos en esa situación, hermano. Leemos la palabra del Señor y no podemos entender. Vemos la promesa que el Señor tiene en la palabra del Señor que te dice, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, yo estoy contigo, pero vos estás pasando por ese desierto y no lo sientes a Dios. El Señor me dice que Él está conmigo, pero yo no lo siento, no lo puedo ver. Y estamos como sentido, pero ¿saben por qué? Porque no debemos salir de nuestra zona. ¿Saben por qué? Porque así como ese etíope, que queremos servir al hombre y servir a Dios. No sientes el poder de Dios, las promesas que Dios tiene en tu vida, porque quieres servirle al hombre y servirle a Dios. Quieres estar bien con el mundo y bien con Dios. Es así. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. No puedes servir a dos señores. Porque si aborreces a uno, vas a amar al otro. Y si te entregas a uno, te vas a negar al otro. ¿Acaso puedes amar a dos señores? ¿Puedes servirle a Dios y a los hombres? Dice en Santiago capítulo 3, versículo 11, ¿puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Puede salir de una misma fuente, de un mismo origen, agua dulce y agua salada? No. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos y todo mal árbol da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos y tampoco un mal árbol dar buenos frutos. ¿A quién le sirves? ¿A Dios o a nosotros? ¿No sientes el poder de Dios glorificarse en tu vida y en tus debilidades porque no has decidido a quién seguir? Hoy estás en el desierto y es el lugar donde Dios quiere que estés. Y ese es este momento cuando el Señor está haciendo salir a flote tus debilidades. Pero es ahí donde el Señor se tiene que glorificar. Pero tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que bajarte del carro. Tienes que bajarte del caballo. ¿Han escuchado lo que he dicho? Bajarte del caballo. Quieres sentirlas, quieres escuchar, quieres sentir, quieres disfrutar de las promesas del Señor y que se te hagan carne en tu vida. Sírvele al Señor. Amén. Sírvele solamente a Él. ¿Estás entendiendo? Gloria al Señor. Dice, con esto ya voy terminando. Yo tengo vista la palabra del Señor
¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegó hasta cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. Yo te pregunto, hermano, ¿a quién le sirves? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién le sirves? ¿A Dios? ¿A quién le sirves? ¿A Dios o al hombre? A Dios. Bien, ahora si vos a través de esta palabra hoy te has dado cuenta que sin querer o sin darte cuenta o inocentemente le estabas sirviendo a los hombres, esta es la oportunidad. Le dice el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Qué impide que tú elijas a quién vas a servir hoy? ¿A Dios o a los hombres? Este es tu momento. Esta es tu oportunidad de elegir. ¿A quién quieres? ¿Rendirte a los pies de Cristo? ¿O seguir tratar de seguir agradándole al hombre y a Dios? Esta es la oportunidad. Aquí hay agua, la palabra del Señor. Y esta es la oportunidad que vos tenés para hacer una elección. Y dice la palabra del Señor: y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo del Señor. Amén. ¿Crees que el Señor Jesús es Hijo de Dios? Amén, hermanos. Y esta es la oportunidad que tú tienes para que elijas en esta hora a quien quieres servir verdaderamente. Servir aún en lo más mínimo y lo más poco. Amén. Aún en lo más íntimo. Que ese examen que no te quieres copiar, sino que te desvelas toda la noche para poder aprobarlo de manera correcta y que a Dios le agrada, te está convirtiendo en un servidor de Cristo. Ese vuelto que te da la farmacia, ese vuelto de más que te da desde la farmacia, y tú vas y le devuelves, si no te lo haces quedar sin importar la necesidad que tengas, y lo haces para agradarle al Señor, te convierte en un servidor de Cristo. Esa otra mejilla que vos pones para darle final a una discusión, por agradarle a Cristo, por hacer lo correcto para Cristo, te convierte en un servidor para la obra de Cristo en la tierra. Ese granito de luz que tú estás aportando te convierte en un servidor. Ese granito de amor, de paciencia, ese granito de fe, de esperanza, de dominio propio, ese granito que tú aportas, ayudas a la obra de Cristo y te convierte en un servidor. ¿En qué manera? La palabra de Dios dice que las tinieblas y las oscuridades avanzan sobre el mundo. ¿Por qué? Porque saben que su día se termina. Amén. Pero nosotros, su pueblo, somos la sal del mundo. Somos la luz del mundo. Y somos los que estamos reteniendo de una manera a esas tinieblas a través de sus granitos de arena de gloria. Amén. Así que tú eres un servidor de Cristo. Dice: y mandó a parar el carro. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Descendió de su carro el etíope. Salió de su zona de confort, de su zona de tranquilidad, de su zona de relax, de servirle a Dios a medias. De servirle a Dios mientras no toque mi casa, mientras no tenga que tocar mi trabajo, mientras no me interrumpa en mis estudios. Yo le sirvo al Señor, pero si toca eso, ya no. ¿Qué hace el etíope? Se baja del carro y dice la palabra del Señor. ¿Dónde estaba? Y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Pero dice, siguió gozoso el camino, hermanos. El etíope ha entendido lo que es servir a Cristo, de lo que es ser un servidor. Hermano, cuando tú entiendes lo que es ser un servidor de Cristo, no importa cómo estés, no importa si hoy estás cansado, estás agotado, si no tienes una moneda en tu bolsillo, no importa si estás enfermo, pero si vos entiendes lo que es ser un servidor de Cristo, hoy vas a estar gozoso, alegre de que vienes a la casa del Padre a adorar y a exaltar al Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Quiero que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar por esta palabra.